Para poder hacer un cuestionario, primero tenemos que definir qué es una pregunta o cuál es la estructura de una pregunta. Acá están las partes de una pregunta. Por ejemplo, a una IPS privada llega una persona que ha sido arrollada por un vehículo. La persona no está afiliada al sistema de seguridad social en salud. Por tanto, o sea, el conector, usted como trabajador social de esta entidad, entonces lo que está subrayado, lo que es el conector es qué es lo que yo quiero que responda con respecto a ese enunciado. Y se le dan unos distractores. A. Remite la persona a una IPS pública. B. Aplica la encuesta del CISBEN. C. Ingresa como un accidente de tránsito. Estos son distractores, ninguno de estos son verdaderos, porque la verdadera es D. Visualiza la atención inmediata. Esto es la opción verdadera. ¿Y por qué? Pues la justificación es porque la ley 100 indica que la atención inmediata en estos casos, además de accidentes de tránsito, los cobija el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Esa sería la estructura para hacer una pregunta. Se tiene un enunciado, se tiene un conector, unos distractores y una clave o la opción verdadera. Además se tiene un feedback, ¿por qué esa es la opción verdadera? Veamos qué tipos de preguntas se pueden hacer para plantear desde una plataforma como Moodle. Las primeras tipos de preguntas que se pueden hacer son interpretativas. Estas van orientadas a encontrar el contenido de una preposición o la resolución de un problema. Pueden ser mapas, pueden ser argumentos, pueden ser gráficos o pueden ser texto. Ejemplo, acá hay un ejemplo de una pregunta interpretativa donde lo que se busca es que la persona que responde este cuestionario indique qué es esta área. No vamos a mirar en detenimiento la pregunta, pero la idea es que él tiene que interpretar la gráfica y decir cuál es la verdadera. En este caso la verdadera sería la opción D, eso es un suelo arenoso. Otro tipo de preguntas que se pueden hacer es argumentativas. La idea es que a partir de una razón o de una afirmación se debe entregar una respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto que mejor describe la Unión Europea? Y ahí esgrime algunos conceptos donde la persona que responde tiene que decir cuál es el mejor concepto que describe la Unión Europea. Para este caso es la opción E. Es una integración supranacional de estados cuyos miembros han decidido limitar su soberanía. Eso es una pregunta tipo argumentativa. Otro tipo de pregunta es propositiva. Esto quiere decir que a partir de una hipótesis se debe dar una resolución. Ejemplo, mediante un decreto reglamentario el presidente de la República prohíbe los viajes de ciudadanos colombianos a China con el propósito de evitar el contagio del COVID-19. La medida adoptada por el primer mandatario, entonces la persona tiene que proponer por qué una de estas respuestas es la correcta. Si nos damos cuenta, pues acá es la correcta sería inconstitucional porque el presidente de la República no puede prohibir la limitación del derecho fundamental de la libertad de circulación de los colombianos hacia el exterior, que a nivel nacional. Entonces la opción B es la verdadera. Reglas generales. Al construir las preguntas deben responder al proceso cognitivo al cual se definió. O sea, se debe preguntar exclusivamente a lo que se está aprendiendo en una clase. Deben estar acordes las respuestas a la pregunta, porque si en las respuestas no corresponden a la pregunta, no estamos haciendo nada. Y se debe delimitar estrictamente a la competencia que se quiere evaluar. Esas serían las reglas generales. Y como reglas específicas, podemos tener que todas las preguntas deben ser independientes, no quiere decir que vayan en cadena o en fila o que haga una pregunta o con respecto a la pregunta número 1 responda o con respecto a la siguiente pregunta responda. No, todas deben tener su enunciado y tener su respuesta. Evitar que sean demasiado largas porque eso desmotiva a los estudiantes, además de que les quita tiempo para responder. Evitarse cosas que sean demasiado lógicas, como por ejemplo que en el enunciado esté la respuesta. Otro tipo de reglas específicas pueden ser que cada pregunta debe poseer una terminología conceptual para que no caiga a ambigüedades
o frecuentemente que lleve a juicios de valor por parte del examinado. Eso quiere decir que deben ser muy específicos en las preguntas y en las respuestas. No se deben utilizar los mismos términos que utilizó en la pregunta en la respuesta. Y se recomienda usar un lenguaje directo, preciso, sencillo y comprensible para evitar confusiones. Ahora veamos el segundo punto, y es cómo se genera un formato GIF. El formato GIF para la plataforma de aprendizaje que lo lee son unas etiquetas que se colocan en las preguntas para que identifique los títulos, dónde empieza la pregunta, dónde empiezan las respuestas, cuál es la opción verdadera, cuáles son los distractores, dónde terminan las respuestas. Además, pues se le puede colocar retroalimentación a cada pregunta, o se pueden correlacionar, o se pueden hacer preguntas tipo parcial. Estas son las etiquetas más importantes. ¿Dónde empieza una respuesta? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es el distractor? ¿Y cuál es el fin de las respuestas? Aconsejo memorizar estos símbolos para saber las partes de las preguntas. Si nos damos cuenta en esta pregunta, pues la idea es identificar las etiquetas. Este es el título, acá empieza la pregunta, acá empieza la respuesta, esta es la opción verdadera, esto es una retroalimentación, opción falsa, retroalimentación, opción falsa, retroalimentación, opción falsa, retroalimentación, acá termina la pregunta. En este sentido, yo lo puedo simplificar. El formato GIF simplificado sería algo así. ¿Cuál es la capital del departamento de Cundinamarca? Pues la opción verdadera es Bogotá. Distractores: Barranquilla, Medellín, Cúcuta, y termina la pregunta. Este es el formato más simple y se puede utilizar perfectamente en Moodle. Hay que tener cuidado porque si yo coloco texto después de cerrar la pregunta, va a aparecer algo como esto. El cumpleaños de Mahatma Gandhi es un día de fiesta en la India. Deja un espacio de octubre. ¿Cuál sería la opción verdadera? Según esto es el 2 de octubre. Pero hay que tener cuidado porque se les olvida colocar esta llave, pues se van a unir una pregunta con otra. Entonces no aconsejo utilizar este tipo de espacio. Yo lo que haría es un espacio aquí, terminaría mi pregunta y acá cerraría las respuestas. Hay que tener cuidado con los exceptos porque muchos estudiantes no manejan el concepto de excepto. El excepto es mejor reemplazarlo por una negación. En vez de decir las siguientes son capitales europeas excepto, lo cambiaría por una de las siguientes no es una ciudad capital europea. Y ese no va en mayúscula. Se pueden hacer preguntas con opción parcial. Por ejemplo, Jesucristo era un habitante de Nazaret. Esa es la respuesta correcta. 50% si escribe Galilea, porque necesita ser más específico. 25% de Belén, porque él nació en Belén pero no vivió allí. Y si dice Jerusalén, pues esta es la ciudad importante pero no es incorrecta. Entonces esto daría 100, 50, 25, 0. Y estas son las retroalimentaciones. Se pueden hacer de opción múltiple, o sea que en vez de que salgan círculos, salgan cuadraditos, y el estudiante puede editar más de una opción. Que hay que decirle al estudiante cuántos marque. Marque 2, marque 3. Acá se le dice 2 de estos son presidentes de Estados Unidos. Si señala George Washington, gana el 50%. Si señala Thomas Jefferson, otro 50%. Si señala Joaquín Sabina, pues le resta. Y si escribe Mario Moreno, resta. Esto tiene que ser así para que el estudiante, cuando vea preguntas de opción múltiple, no las marque todas. Porque si él sabe que 2 son verdaderas, pues las marca todas. Pero si marca una falsa, pues ya le anula la pregunta. Esa sería la forma de verlo en plataforma. Se pueden hacer correlación. Por ejemplo, correlaciones los siguientes países con sus capitales. Entonces escribe uno igual, Canadá, y corresponde a Ottawa. Italia corresponde a Roma, Japón corresponde a Tokio e India corresponde a Nueva Delhi. ¿Cómo se vería en plataforma? Así, el estudiante lo que tiene que hacer es seleccionar cuál es la opción verdadera. Cuando se tengan preguntas de correlación muy grandes, lo mejor es colocar a la parte izquierda el paso largo y a la parte derecha el paso corto. Este sería donde se le pregunta cuál es el protocolo de lavado de manos quirúrgico.
porque eso tiene unos pasos específicos y no se pueden cambiar. Si colocamos a la izquierda los textos largos y a la derecha los textos cortos, quedaría algo así. Lo contrario es muy difícil de manejar, porque si dejamos aquí paso 1, paso 2, paso 3 y acá el texto largo, entonces para el estudiante le queda más difícil seleccionar los textos. Ahora pasemos a la práctica. Este es el formato en Excel, que lo único que hace es colocar unas etiquetas a la izquierda en la columna a la derecha de la pregunta las etiquetas de fin de pregunta y retroalimentación. Por tanto, ustedes en este formato no toquen nada de la columna A ni de la columna C, solo reemplacen por texto la categoría que van a manejar, el texto de la pregunta, la clave o la opción verdadera y los distractores. Si nos damos cuenta, acá está el igual, indicando que esta es la opción verdadera, y estos son las tildes de la ñ, que indican que son falsas o que valen 0. Esto valdría 100%, 0, y acá terminan las respuestas. Más o menos quedaría así. Este es un cuestionario donde voy a subir preguntas al primer parcial. Esta es la pregunta número 1, ¿cuál es la capital del departamento de Cundinamarca? Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cúcuta. Esta es la verdadera, Bogotá, y esto es retroalimentación. Normalmente los docentes no colocan retroalimentación por cada una de las respuestas, por tanto quedaría simple. Para hacer preguntas de opción múltiple, el cuestionario les permite, el formato en Excel les permite seleccionar valores parciales. 2 presidentes de Estados Unidos, 50 si escribe George Washington, 50 si escribe Thomas Jefferson, menos 100 si escribe Leonardo Fabio y menos 100 si escribe... Esto está mal porque aquí son 3. George Washington también es presidente de Estados Unidos, aquí es 3 y esto tendría que cambiarlo por 33, 33, 33 para que la suma de los todos dé 100%. Para hacer de correlación, lo que tenemos que hacer es colocar acá el título, opciones y su correspondiente versión. Cuando sobran líneas se eliminan sin ir a borrar a fin de la respuesta. Ya dentro del formato en Excel, lo que hacemos es coger todo el texto y se pega en un bloc de notas y se guarda como formato UTF-8.